Gloria al Señor. Vamos a orar y después damos lectura a lo que es Josué capítulo 1. Precioso Padre, todos, absolutamente todos los que estamos aquí en esta mañana, somos indignos de tu majestad, somos indignos de tu santidad, somos indignos de tu presencia. Señor, porque nuestro pecado es un recuerdo de tu sacrificio, de nuestra indignidad, de nuestra impureza. Y eso, Señor, duele en nuestra alma porque pecamos contra ti, te fallamos, Señor. Y no hay dolor más grande que un verdadero hijo de Dios pueda tener que fallarle a su Padre. Señor, no permitas que veamos trivial el pecado. No permitas, Señor, que intentemos burlar tu autoridad, porque nadie podrá hacerlo. Todos aquí daremos cuenta, Señor, al que está preparado para juzgar a vivos y muertos, porque todo juicio te ha sido dado a ti, Señor, para que juzgues con prontitud y con toda severidad y justicia. Tememos, Señor, ante tu gran majestad. Y aun si alguien no tuviese temor de ti en este lugar hoy, Señor, prodúcelo, porque horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Por lo tanto, Padre, bajo ese entendimiento, abrimos las Escrituras una vez más, tu palabra, para que nosotros como servidores tuyos podamos obedecer a tu voz. Señor, no venimos solamente a satisfacer una necesidad emocional, sino a saciar el hambre que nuestra alma y nuestro espíritu tienen. Solo tu palabra nos puede saciar. Llévanos, Señor, por lo tanto, a respetar, a honrar, a apreciar y valorar lo que es tu palabra, el pan de vida para tu iglesia. Gracias, Señor. Y te ruego por misericordia sobre mis hermanos y sobre mi propia vida, para que hoy honremos tu palabra y sea fielmente expuesta, Señor, conforme a tu voluntad. Oramos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Josué capítulo 1. Acompáñenme con sus ojos, por favor. Si alguien necesita Biblia, creo que hay por ahí algunas que se pueden prestar. Dice así la palabra del Señor. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos.
Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, Jehová tu Dios, estará contigo en donde quiera que vayas. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. También habló Josué a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés, diciendo: acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo: Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Y vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán. Mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis. Hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da, y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado, a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella. Entonces respondieron a Josué diciendo: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciera tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Gloria a Dios. Bien, hermanos, como ya lo anticipamos en la introducción en esta mañana, Josué fue el sucesor de Moisés, encargado y responsable de cumplir con la comisión de la conquista más allá del Jordán. Era el responsable de introducir al pueblo de Israel a la tierra prometida. Acabamos de leer incluso que algunas tribus y media tribu se iba a quedar aún del lado del Jordán, que ya era posesión de ellos, y no iban a pasar el Jordán. Se iban a quedar ahí, era buena tierra para ellos, lo establecieron de esa forma. Pero hubo una tribu de Manasés, que era uno de los hijos de Jacob, que estableció que sí pasarían y acompañarían al resto de las tribus. Por eso es que media tribu adelanta con el ejército de Israel y media tribu se queda del otro lado del Jordán. Esa es la razón por la cual dice la media tribu de Manasés. Pero lo que me llama mucho la atención, mis amados hermanos, y hemos titulado la enseñanza de esta mañana de la siguiente forma, es: esfuérzate y sé valiente. Dios estaba levantando a Josué, sucesor de Moisés, reitero, con el propósito de cumplir la promesa que Dios le había dado al pueblo de Israel por mano de Moisés, cuando fue precisamente frente a Faraón, delante de aquel dueño y señor del mundo en aquel momento, según él, para advertirle que debía dejar ir libre a su pueblo para que adoraran al Señor en el desierto. Finalmente sabemos que hubo 10 plagas, la última, la 10ª plaga, la muerte de los primogénitos, y eso provocó que Faraón dejara ir, por supuesto, a Moisés, a Aarón, su hermano, con la nación de Israel. Pero después de eso, hubo sucesos interesantes en el desierto. Hubo ocasiones donde el pueblo de Dios constantemente blasfemaba y se volteaba o le daba la espalda no solamente a Moisés, sino a Dios, porque Dios fue el que envió a Moisés y por mano de Moisés Dios lo sacó de la esclavitud de Egipto.
Pero lamentablemente, constantemente había queja en contra de Moisés y en contra de Dios por las carencias que habían en el desierto. De alguna manera estaban tan acostumbrados y amaban tanto Egipto o el mundo que no estaban dispuestos a continuar con ese peregrinaje en el desierto. Entonces la ira de Dios se encendió. Miles de judíos cayeron muertos en el desierto, mordidos por serpientes ardientes. Moisés intercedió, Dios les dio misericordia, los levanta, pero toda esa primera generación, prácticamente toda, pereció en el desierto. Todos los que salieron de Egipto, a excepción, por supuesto, de Josué, Aarón y Moisés, aunque Moisés ya no pudo entrar a la tierra prometida. Al principio de ese éxodo, que duró 40 años, Dios les dio la ley en el Sinaí, les da los 10 mandamientos. Y eso lo pueden encontrar en Éxodo, capítulo 20. Sin embargo, como toda esa primera generación perece en el desierto por desobediencia a Dios, más adelante a la nueva generación se le tiene que volver a dar la ley. Y es lo que aparece como Deuteronomio, que significa segunda ley. Y en el capítulo 5 de Deuteronomio, nuevamente la ley les dada a esa nueva generación encargada de entrar en posesión de la tierra prometida. Bien, podemos darnos cuenta entonces que Josué no era cualquier personaje. Era un hombre que constantemente estaba en la presencia de Dios. Era un hombre que vivía prácticamente en el tabernáculo. Él estaba siempre adorando al Señor, en comunión con Él, incluso más que Moisés. Sin embargo, nos damos cuenta que Dios tenía un propósito específico para este hombre. Por cuanto Moisés no honró a Dios en el desierto, Dios no le concedió, a pesar de toda su obediencia y su sumisión a Él, no le concedió entrar a la tierra prometida, solo verla de lejos. ¡Qué fuerte eso, hermanos! Eso nos deja ver entonces a nosotros que Dios no toma a la ligera sus asuntos, su voluntad y sus propósitos. Dios no hace de su palabra una burla, todo lo contrario. Dios busca que su palabra se honre y se respete, y por lo tanto, Josué sería el encargado de esto. Dice así la palabra del Señor, mis hermanos, son los preparativos para la conquista. Y en los primeros versículos dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo solamente quiero que el día de hoy, mis amados hermanos, consideremos nuestra vida en lo individual como la vida de Josué. Que los mandatos que Dios le dio a este siervo los apliquemos a nuestra propia vida en lo individual, con el propósito de que tú y yo nos levantemos en el nombre del Señor para vencer las tentaciones, pruebas y pecado que tenemos constantemente en nuestras vidas y poder así agradar al Señor. Dios nos ha dejado todo lo que necesitamos para llevar una vida en victoria. Lo voy a repetir. Dios nos ha dejado todos los elementos de gracia en su palabra para llevar una vida en victoria sobre el pecado. Sí se puede, el problema es que no queremos. Y ahí es donde entra la instrucción de la palabra del Señor. Sabes, es terrible darnos cuenta que estamos viviendo en pecado, en desobediencia a la palabra del Señor y no hacer nada al respecto. Eso es lo peor que puede hacer un creyente, si es que es verdadero hijo de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios busca que Él sea honrado y glorificado por su pueblo y por su iglesia. Así que Dios llama a Moisés. ¿Cuándo lo llama? Llama a Josué cuando muere Moisés. Le habla específicamente diciendo: mi siervo ha muerto. Él ha muerto. Levántate tú ahora. Vas a cumplir el propósito y la promesa que yo le di a Abraham, el patriarca de todo ese pueblo, que yo les daría esa tierra. Las promesas de Dios nos damos cuenta que tienen cumplimiento, y como lo hemos hablado con anterioridad, van a tener cumplimiento a pesar de nosotros o por sobre nosotros. Moisés pudo haber llegado a pensar en algún momento de la historia: oh, ¿qué haría Dios sin mí?
pero la realidad es que Dios nos deja ver que no necesita a nadie. Sus propósitos y sus planes se cumplen. Pero por el otro lado, si te tiene enrolado en sus filas, es con el propósito de que le conozcas, le ames, le agradezcas y le glorifiques. ¿Por qué glorificamos a Dios? ¿Por qué servir a un Dios que pide solo la gloria para Él? Porque aunque suene egoísta ante nuestros ojos o a nuestros oídos, es que solamente Él es digno. Solamente Él es digno en toda la creación de recibir la adoración y la gloria. Y por lo tanto, nosotros debemos entender que más allá del plan redentor y la salvación que se nos ha dado, es que tenemos que proseguir en el conocimiento de Dios para la gloria de su nombre. La salvación es el primer paso, pero tú no puedes vivir el resto de tu vida cristiana, sí, por supuesto, con los ojos puestos en la eternidad y en la salvación, pero el Señor nos demanda y nos llama a más, es decir, a conocerle a Él. El creyente que viene a Cristo el primer día, él se sabe salvo, sabe que ha sido salvado. Sin embargo, Dios le llama a crecer, a caminar, a relacionarse con Él. Josué fue un joven que creció de la mano de Moisés. Moisés lo instruye, Moisés lo mentorea, le da dirección, le da consejo, algo que nosotros debemos hacer con las siguientes generaciones. Ya lo hemos hablado. Pero hermanos, algo que nos llama la atención es que Josué permaneció ahí todo el tiempo y en ningún momento buscó elevarse más allá de lo que Dios le había dado. Él en todo momento se sometió a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios. Así que les habla de la tierra que Dios les ha prometido y nos establece los límites. Nos dice así a partir del versículo 3. Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Ahora bien, en el versículo 2 al final dice, yo les doy. Y en el versículo 3 dice, yo os he entregado. Toda gracia y provisión proviene de Dios. Santiago 1:17 nos dice que toda buena dádiva y don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay sombra ni mudanza de variación. Entonces, hermanos, Dios le deja en claro que no es Moisés en sí quien les da la tierra, no es Abraham quien les prometió la tierra, sino es quien lo hace Dios mismo al decir, yo les doy y yo les he entregado las cosas para que nadie se gloríe. De la misma manera, entendiendo que nuestro Josué, que es Cristo Jesús, nos ha introducido a la tierra prometida, que es Él mismo, por su gracia. No por nuestras obras, no por nuestro mérito. Él lo ha hecho todo para que estemos en Él. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, dice Pablo, el cual nos ha sido hecho para nosotros justificación, santificación, redención y glorificación. Gloria al Señor. Y entonces da los límites porque tienen que pisar la tierra. Me llama la atención que no les dice, por favor quédense sentados y vean como espectadores lo que yo voy a hacer con ustedes. No, les hace parte del plan y del propósito. Y esto me encanta, hermanos, porque Dios nos involucra y nos incluye en sus propósitos. Hace un rato hablaba yo con un hermano aquí en la congregación acerca de cómo nosotros hacemos avanzar, con la ayuda del Espíritu Santo y la palabra, el reino de los cielos en medio del reino de la oscuridad. Y es a través de la proclamación del Evangelio. Es la manera en la que tú y yo somos instruidos por Cristo para que su voluntad y su palabra sigan corriendo, fluyendo y salvando almas, arrebatándolas del fuego del infierno. En otras palabras, arrebatándoselas a Satanás. Estamos en guerra, iglesia. Es una guerra espiritual en contra de las tinieblas. Y tú y yo tenemos que pelear la buena batalla de la fe, sometidos a Dios, obedeciendo a Dios. Y entonces, ¿qué creen? El diablo huirá de nosotros. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Predicando el Evangelio. ¿Quieres ser útil en las manos del Señor? Predícale a otros de Cristo. ¿Quieres que el Señor reciba gloria? Predícales a otros de Cristo. ¿Quieres que el enemigo pierda fuerza y poder? Predícales a otros de Cristo. Eso es lo que entendió Josué también.
que estaba en las manos del Dios Todopoderoso, pero que estaba siendo parte del plan y del propósito de Dios. Y eso es lo que yo quiero que hoy también se siembre en tu corazón, iglesia. Que no seas solamente un espectador de lo que Dios hace, sino que seas parte del plan de Dios en el 2021. Porque Dios sigue salvando almas, hermanos. Y a Dios le complace hacerlo a través de la locura de la predicación. ¿Y quién predica el evangelio? La iglesia. Es la iglesia. Somos nosotros el instrumento. Ahora bien, probablemente hay ciertos obstáculos como nuestro testimonio, lo que fuimos, cómo éramos, pero eso Dios se encarga de limpiarlo si te arrepientes. Amén. Escuchen por favor, no hay instrumento inútil en las manos del Señor, porque lo que Dios ha limpiado, Él mismo dijo, no le llames sucio. Probablemente el mundo, tus amigos, tus amistades antiguas, pasadas, hagan burla y digan, no, si eras esto, esto y aquello, o ella era así, así y asado. Sí, seguramente lo fuimos, pero Cristo nos hace nuevos. Pero bajo el entendimiento de una nueva creación, una nueva criatura, debemos entender que Dios nos ha enrolado en sus filas con un propósito. ¿Y por qué digo enrolar en sus filas o enlistar en sus filas? Porque Dios nos ve como un ejército, hermanos. Porque el apóstol Pablo mismo enseña que aquel que ha sido recibido como soldado y milita de una manera correcta, debe usar bien la palabra de verdad. Así que nosotros somos instrumentos en las manos de Dios. No estoy hablando de empoderamiento, estoy hablando del poder del Espíritu Santo que obra a través de su iglesia. Y tú y yo somos parte de lo que Dios está haciendo. Hermanos, yo me gozo de saber eso. Espero que ustedes también. Josué lo hizo y se gozó. Así que él entiende que Dios les dio y Dios les entrega la tierra, como lo había dicho a Moisés. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto, aquí establece los límites, desde el desierto, que es el Sinaí, y el Líbano, hasta el gran río Éufrates. Toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Más allá de la Cheyenne, más allá de lo que ves, ¿ok? Bien, nadie te podrá hacer frente. Ahora aquí comienza el respaldo de Dios en su promesa, porque Dios promete, y tú puedes decir, bueno, ya Dios me prometió, ya Dios dice en su palabra, yo le creo a Dios, pero ¿y ahora? Aquí viene el punto, que cuando Dios promete, Dios respalda. Dios va con nosotros, no nos manda solos, hermanos. Todo lo contrario, Él va delante de nosotros como un poderoso gigante, dice la Escritura. Cuando Él va delante de nosotros, eso implica entonces, mis amados hermanos, que a donde nosotros llegamos, Él ya estuvo ahí. Él ya preparó las cosas. Seamos entonces obedientes. Cuando el Señor ponga en tu corazón, háblale a ese que está sentado al lado tuyo de la palabra, hazlo. No digas, qué vergüenza. Qué pena, es que no sé qué decirle, no sé cómo iniciar. Bueno, para eso venimos a prepararnos, ¿verdad? También. Pero tienes que confiar en el Señor. ¿Sabes cuántas personas han escuchado el Evangelio un día antes de morir? Miles. Y fue a razón de que hubo obediencia en alguien para compartir. Porque a Dios nadie se le escapa. Aquellos que Él ha ordenado para vida eterna vendrán a Él antes o después, no de la muerte, sino en tiempo, pero finalmente responderán. Yo sé que en muchos casos pensamos nosotros, sobre todo algunas sectas manejan que la salvación tiene que tener tiempo para gestarse. Es decir, tienes que dar fruto y testimonio de que realmente eres salvo. Tienes que darle tiempo de gestación a la salvación para que haya evidencia de ello. Bueno, por un lado sí, claro. Tiene que haber evidencia y fruto de arrepentimiento en nuestras vidas. Tiene que haber una manifestación que refleje que Cristo ha transformado nuestro corazón. Pero por el otro lado, no podemos nosotros ser alguien que juzgue y establezca que Dios no puede salvar a alguien antes de morir. Porque estaríamos diciendo que el relato del ladrón a un lado de él en la cruz es falso. Así que hermanos, la salvación es de Dios, no nuestra. Y Él salva a quien Él quiere, no a quien nosotros queramos. Pero por el otro lado, Él nos manda y nos obliga a predicar a todos. La gran comisión. Escucha, la gran comisión. Que no venga a ser la gran omisión en tu vida.
nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Resulta entonces que en el Nuevo Testamento Pablo nos dice en Romanos 8 que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora, yo sé que todos estos versículos suelen sacarse de contexto y utilizarse mal. ¿En qué aspecto? Como lo hemos en alguna ocasión citado. Mis amados hermanos, Dios nos ha llamado para ser cabeza y no cola. Te has llamado para que seas tú el dueño de la empresa y no el empleado y cosas así, ¿no? Suena muy bonito, pero no es la realidad en todos los casos. Lo que está diciéndonos la palabra del Señor es que Él va a estar con nosotros en toda situación. Y esa es la confianza que tú y yo debemos de tener. Que Dios en medio de las dificultades y pruebas va a estar ahí para sostenernos y para animarnos y darnos el aliento que necesitamos. Continuamente nos desanimamos, iglesia. Continuamente vienen situaciones que enfrían nuestra relación con Cristo. Vienen situaciones que nos sobrepasan y decimos, no sé qué hacer, no sé cómo llevar o solucionar esta situación. Tenemos que ir a Cristo, tenemos que ir al Señor. No es con nuestra fuerza, es en su fuerza como tú y yo hacemos las cosas. Así que Él claramente dice a Josué, nadie te podrá hacer frente. Y antes de manejar esto de una manera exclusiva, solamente a Josué, por eso quise recordarle la promesa que tú y yo tenemos en Cristo. Porque en Cristo Él es por nosotros, hermanos. Él está con nosotros. Él no nos deja. Él no nos abandona. Aún en los momentos de tristeza, de desolación, incluso me atrevo a decir de depresión, Dios está ahí con nosotros. Él nunca va a abandonar a un hijo. Él nunca va a abandonar a una hija. Pero tarde o temprano también nos va a dar una inyección de fe, hermanos, para levantarnos nuevamente. Porque Dios es bueno. Dios es bueno. Así que nadie te podrá hacer frente, dice la Escritura, a Josué, en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Hermanos, Josué no era algo que él pensaba que sucedería. Es algo que Dios le está confirmando. Como estuve con Moisés. Inmediatamente Josué reflexionaba. ¡Wow! Yo recuerdo acerca de las plagas. Yo recuerdo cómo es que la columna de fuego y la nube nos iban cubriendo. Estuvo Dios con Moisés. Cómo abrió el mar rojo con su vara. Todas esas cosas y eventos vinieron en ese momento a la mente y al recuerdo de Josué. Cuando Dios le dice, como estuve con Moisés, estaré contigo. Y eso, hermanos, infunde aliento, infunde fe, levanta a la persona, porque en el momento que Dios nos comisiona algo, inmediatamente comienzan las dudas. ¿Cómo lo voy a hacer? Pero Dios le da un recuerdo. ¿Te acuerdas cómo estuve con Moisés? ¿Te acuerdas todo esto que hice a través de su mano y cómo les cuidé y les protegí? La respuesta sería de Josué, sí, Señor, lo recuerdo. Así voy a estar contigo. Y hermanos, nosotros tenemos, por lo tanto, la misma confianza en Cristo. Porque así como estuvo con los apóstoles, así como ha estado con su iglesia en los últimos siglos, así está con nosotros hoy. Porque Él lo promete, porque Él es fiel. Esfuérzate y sé valiente. El título de nuestra enseñanza es lo primero que nos dice en el versículo 6. Y son 3 veces que Dios se lo dice a Josué. Esto implica, hermanos, que el trabajo del Señor requiere esfuerzo y valentía. No es algo que se toma a la ligera. No es algo que se debe tomar como un hobby, como algo que hago de vez en cuando. Lo del domingo. Las cosas del Señor, Dios las toma en serio. Y si Él te aparta y te llama y Él te dice, solo te pido una cosa, esfuérzate y sé valiente. ¿Quieres ver el cumplimiento de lo que te acabo de decir? Es decir, así como estuve con Moisés, estaré contigo, necesitas hacer algo también tú. Esfuérzate. Ahora, nos queda a nosotros claro, la salvación es por gracia. Israel no hizo nada para que Dios enviara a Moisés por ellos, ¿verdad?
De la misma manera, Israel no merecía que Dios continuara su plan, su propósito y su pacto a través de levantar a Josué para introducirlos a la tierra prometida. No lo merecían. De la misma manera nosotros no merecemos estar en Cristo, pero por amor y gracia Él lo hace. Es por su amor que estamos hoy aquí. Pero junto con ese amor, con esa gracia y con esa providencia que Dios tiene para con nosotros en Cristo, Él nos demanda algo sumamente importante. Esfuérzate. Esfuérzate y sé valiente. Ahora, hermanos, a nosotros se nos suele pedir esfuerzo y valentía para venir el domingo a la iglesia. Esfuerzo y valentía para que le des una leidita a tu Biblia entre semana. ¿Se dan cuenta lo que hemos reducido nuestro esfuerzo y valor por Dios? Y que a pesar de eso también nos cuesta. Porque hay cosas importantes que hacer. Yo pienso en algún momento de la historia de Josué. Probablemente piensan, bueno, es que a él no le quedaba de otra. Estaba en medio del desierto. ¿Y cómo es nuestra vida sin Cristo? Es un desierto. Es un desierto. Si no viniera Él con agua y pan, estaríamos muertos en pecados y delitos. Permaneceríamos igual como antes de que le conociéramos. Pero ¿qué hizo el Señor? Tuvo misericordia y nos levantó, nos restauró. Pero a veces somos como ese pueblo de Israel, que le da la espalda al Señor, que se queja, y que pone y establece prioridades antes que el propósito de Dios. Esfuérzate y sé valiente, iglesia. Y le dice así, en el caso específico de Josué, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos, es decir, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y esa promesa que Dios hizo, Dios la está cumpliendo. Y la responsabilidad se la está dando ahora a Josué. Qué fuerte es esto, hermano. La responsabilidad que recae ahora sobre los hombros de Josué no era cualquier cosa. Sin embargo, Dios le dice, yo estaré contigo. Lo vas a lograr porque yo estoy contigo. Y hermanos, recordemos esto siempre. Todo lo que nos propongamos en el Señor, que le dé gloria y no sea pecado, Él estará con nosotros. Él estará ahí, hermanos. Esfuérzate y sé valiente. Solamente, versículo 7, nuevamente le dice, esfuérzate, y le agrega un muy. Y sé muy valiente. Bueno, yo creo que entrar en guerra en aquellos tiempos, espadas, escudos, y yo creo que sí requería cierto valor extra, ¿verdad? Al de hoy. Porque hoy si le predicas a alguien el evangelio, probablemente te lleves una ofensa o hasta una cachetada, pero no pasa de ahí. Por ahora. Pero la valentía que se requería aquí era por lo que se le estaba delegando. Josué era ahora el responsable de cumplir terrenalmente con el pacto que Dios había hecho con sus padres. Y eso implicaba entonces de nuevo esfuerzo, valentía. Y él fue comisionado para esto. Yo quiero que medites ahora por un momento. Papás, a ver, los padres de familia. Ustedes son como Josué. Responsables de un pueblo, o sea, sus hijos, nietos, etcétera. Y son los comisionados para llevar a esas personas a la tierra prometida, que es Cristo. Entonces Dios pide de ti que te esfuerces y que seas muy valiente. Porque esto va a requerir que le des la espalda al mundo. Que te ganes enemigos por causa de la cruz. Que se burlen de ti. Jóvenes, si sus padres son verdaderos cristianos, aún amigos de ustedes se van a burlar de ellos, de sus padres. Pero nunca se avergüencen de ser de Cristo.
La vida requiere disciplina, obediencia, arrojo, esfuerzo y valor. La razón por la cual Dios nos deja estos textos en el Antiguo Testamento, que en materia de salvación no tienen nada que ver con el pacto de la gracia, es para que aprendamos de ello. Para que aprendamos de los tratos de Dios con hombres y mujeres que estuvieron dispuestos a servirle, a pesar de la resistencia y la oposición del mundo que les rodeaba. Daniel pudo haber cerrado sus ventanas cuando él oraba en Babilonia, pero él las dejaba abiertas, a pesar de que eso le llevaría a los leones. Pero Dios estuvo con él, porque Dios honró primero la obediencia, porque Daniel no lo hizo en burla de la autoridad de Nabucodonosor. Daniel lo hizo por su fidelidad a Dios. Y en ocasiones, mis hermanos, tú y yo nos vamos a encontrar en medio de Egipto, o en medio de Babilonia, o en medio de Tulancingo. Y nosotros vamos a tener que ser como estos siervos, que en medio de esa oscuridad y pecado son un reflejo de la luz de Cristo. Por eso se requiere esfuerzo y valor, porque no cualquiera toma el reto. Esfuérzate y sé valiente, solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer, ¿conforme a qué, mis hermanos? Conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Fíjense, el esfuerzo y la valentía no solamente va a implicar nuestro trabajo y nuestro esfuerzo, sino nuestro sometimiento y obediencia a la palabra de Dios. Un verdadero cristiano, un verdadero creyente, tiene la palabra de Dios como su máxima autoridad. Por encima del yo creo y yo pienso, por encima de tal y fulano dicen, por encima de lo que digan la ciencia, por encima de lo que diga el mundo, la palabra de Dios va a ser la autoridad del verdadero creyente. Y créanme, Dios no nos va a defraudar. Dios no nos va a fallar. Te mando entonces a que obedezcas, a que hagas. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Eso sí nos gusta. Queremos ser prosperados, hermanos, en todo. Juan escribe en una de sus cartas al siervo Gallo y dice: yo ruego a Dios que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. La prosperidad no es mala. El problema es cuando tu Dios es el dinero. Eso es otro asunto, es codicia. Pero la prosperidad de Dios involucra todo. Involucra todo, hermanos. Porque la prosperidad que Dios da incluso te va a dar sabiduría para la administración de lo que tienes. No significa que ser próspero tengas más dinero. Significa probablemente que seas un mejor administrador y mayordomo. Y entonces las cosas siempre estén ahí para suplirse. A veces pensamos que la prosperidad solo son cuentas bancarias llenas. Pero yo considero que bíblicamente la prosperidad de Dios es tener la mente de Cristo. Es tener el carácter de Cristo, para que entonces todas las cosas en nuestro entorno sean prosperadas. Amén. Bien, qué bueno que ya nos quitamos el signo de pesos encima. Así que, hermanos, hay un requerimiento aquí, que la palabra sea la autoridad, que no nos apartemos de la palabra del Señor. Y luego el verso 8 yo creo que es uno de los más famosos, que incluso podemos citar de memoria, ¿verdad? A ver, díganmelo. Bien. Sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Gloria al Señor. Ahora bien, nunca se apartará de tu boca. En otras palabras, tienes que hablar de Dios y del Evangelio. A donde vas tú va Cristo. Amén. Gloria al Señor.
Tú no te puedes avergonzar del Señor. Si te avergüenzas de Cristo, Él te negará delante de los ángeles de su Padre. Ahí se las dejo. ¿Ok? Nunca se aparte de tu boca. La palabra de Dios debe de ser entronada en tus labios, en tus palabras, en lo que hables. Tienes que hablar con sabiduría, con gracia, para edificar, para exhortar, para consolar, para animar, para fortalecer. Nunca para derribar, nunca para chismear, nunca para criticar. El propósito de la palabra de Dios es traer vida, no muerte, no división, no contienda. El propósito de la palabra de Dios es traer refrigerio, alimento para el alma. Es un bálsamo que el alma sedienta y pecadora del hombre necesita cada día, cada día. Y esa palabra tiene que salir de tu boca. Cada vez que se te requiera algo, cada vez que un hijo, una hija se acerca a ti, la palabra, la palabra, la palabra, tu esposo, tu esposa, la palabra, la palabra, la palabra de Dios, mis amados hermanos. Ahora bien, esto no dice entonces, dilo para que se haga. No. La palabra de Dios debe de ser el todo del creyente. Si tú hablas solo la palabra de Dios, le puedes agregar ahí algunos los, le, pero solo habla la palabra, para estructurar oraciones. Miren, la palabra de Dios, hermanos, siempre trae vida. Y trae gozo al corazón y trae esperanza. Aquellos que hablan solo la palabra, de continuo escucharán, no sé qué pasa, pero me gusta hablar contigo. Porque les hablas de la palabra del Señor. No estoy diciendo que seas un religioso. Estoy hablando que hables la palabra de Dios. Deja que la palabra fluya. ¿Cómo vamos a vivir la palabra? ¿Cómo vamos a hablar la palabra? Pues la palabra tiene que abundar en nosotros. Tenemos que ser llenos de la palabra del Señor. Por eso dice aquí, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. No se aparta de la boca. Ahora nos dice, no se aparta de tu mente, tu meditación, sino que de día y de noche meditarás en él. El día dura 12 horas. ¿Y la noche? Ok, entonces 24 horas. Nuestra meditación tiene que ser la palabra. ¿Saben qué hermoso es dormirse leyendo la palabra y soñar que estás con la palabra y despiertas y la palabra? No voy a decir me pase a diario, pero es algo hermoso cuando sucede. Porque te das cuenta que tu meditación continua es el Señor. Y eso es lo que debe de existir en nosotros. Tenemos que darnos cuenta que el esfuerzo y el valor que Dios le está demandando a Josué es lo mismo que nos está demandando a nosotros hoy en día. Y el centro, la clave, el núcleo que va a sostener y respaldar la promesa de Dios a Josué es que la palabra de Dios sea el centro de su vida. Quiero que notes eso. No se trata de levantaré un ejército que irá contigo. Levantaré columnas de fuego y la nube y te acompañarán y destruirán a los enemigos. No, la palabra tiene que ser tu meditación, tu hablar tiene que ser tu vida. Porque el tener la palabra de Dios en el trono, en lo más alto concepto en nuestras vidas, es tener a Dios en ese lugar. Porque Dios y su palabra no se pueden separar. No puedes decir, yo amo a Dios, no me gusta leer la Biblia. Eso no se puede. Tampoco puedes decir, yo amo a Dios, no me gusta su esposa, la iglesia. Tampoco se puede. La novia, que es la novia de Cristo. Entonces, hermanos, no podemos divorciar las cosas. Y es lo que Dios le transmite a Josué. Yo voy a estar contigo. Esfuérzate y sé valiente. Pero recuerda una cosa, Josué. No te apartes de mi ley. No te apartes de mi palabra. Ahora, ese es un grave error que muchos cometemos en nuestro caminar cristiano. Que comenzamos a relegar la autoridad de la palabra y empezamos a adoptar las costumbres del mundo. Fíjate que yo he visto que esto ha funcionado así. Oye, pero la Biblia dice esto, hermano, hermana. Sí, pero pues mira, pues es por el bien de mi hijo.
o es por el bien de aquello, o es porque hagamos esto, y empezamos como a querer sustituir la palabra, y queremos darle la interpretación que nos conviene. Mira, aquí Dios quizá quiso decir esto, y pues por eso voy a emprender esto. No, hermanos, no manipulemos la palabra, no diluyas la palabra. Para que el medicamento tenga su efecto, no debe ser diluido. Si sabe feo, ni modo, que se lo tomen como es. Porque si les diluyes el medicamento, no va a cumplir su propósito. Lo mismo sucede con la palabra. De nada sirve que le hables la palabra a tus hijos si no se las hablas bien y si no les estorbas. Tenemos una gran responsabilidad, como Josué la tuvo con Israel, la tenemos tú y yo con nuestras familias. La razón por la cual entonces nuestras familias van de fracaso en fracaso. Escucha bien, si tu familia está fracasando, si tu familia está mal, es porque te has alejado de la palabra. No estoy diciendo que no la leas, el problema es que no la obedeces. El problema es que no te sometes a la palabra. El problema es que no te sujetas al consejo de la palabra de Dios. Y por eso está el problema en tu hogar. El problema está en tu matrimonio. El problema está en tus hijos. El problema está en ti, porque la palabra no es tu autoridad. Y de nada sirva que digas, amo a Dios, amo la palabra y me congrego, cuando la palabra de Dios no está siendo obedecida. Porque la razón por la cual vienen las consecuencias y el desastre a nuestros hogares es porque la palabra de Dios no se obedece. Por eso esfuérzate y sé valiente. Porque lo más fácil es ser un cobarde y vivir como el mundo pide que vivas. Lo más fácil es dejar que otros eduquen a tus hijos. Lo más fácil es que se pasen horas en el internet y no cumplas con tu responsabilidad, que requiere valor y esfuerzo. ¿Querías hijos? Guíalos al Señor, como saetas, como flechas que apunten solo a Cristo. Y si se desvían, estórbales, jálalos. No digas, ya vendrá el tiempo que... No, es hoy y es ahora que vengan al Señor. Así que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Ahora, ya entonces la hablo, ya la medito. ¿Ahora qué tengo que hacer? Guardarla. Ahora, Jesús dijo, el que guarda mi palabra y la pone por obra, él tenía en mente también lo que le dijo el Señor a Josué. Tienes que ponerla por obra. De nada sirve que digas que me amas. Es más, adornas las palabras cuando hablas de mí, pero no obedeces mi palabra y eso me deshonra, diría el Señor. Así que nunca se aparte de tu boca, nunca se aparte de tu meditación. Guarda en tu corazón la palabra del Señor para que entonces hagas conforme a todo, no lo que te conviene, no lo que te gusta, sino conforme a todo lo que está escrito. Porque entonces, y aquí viene la meta, viene el propósito, y es lo que Dios quiere darle a entender a Josué, y es lo que Dios nos quiere decir hoy, en esta mañana, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Gloria a Dios, hermanos. Hermanos, les voy a citar por un ejemplo y les animo incluso a estudiar esa época de la historia de la iglesia, la época del puritanismo. Los puritanos, ay sí, los puritanos, por eso se espantan ahora muchos. Es que se creían muy, pero ¿qué creen? Los puritanos vivían esto. ¿Y saben cuál era el resultado? Familias bíblicas, hogares cristocéntricos, hijos cero rebeldes, porque amaban a Cristo, porque amaban a Dios, porque amaban la palabra. Y ahora tus hijos aman al mundo, porque tú no les estorbas. Es mejor ser puritano a ser un ingrato, porque Dios te dio un hijo, una hija, unos hijos, para entregárselos a Él. Decirle, Señor, aquí están. Los encaminé y no se desviaron, porque tu palabra fue fiel. No depende de ti como tal. Ojo con esto. Depende del Señor en cumplir su promesa, pero Él nos pone cláusulas.
haz esto, esto, esto y esto, yo estaré contigo. ¿Dudas del poder de Dios? Claro que no. Más bien debemos dudar de nuestra integridad, debemos dudar de nuestra santidad y debemos dudar de nuestra diligencia y obediencia. Porque Dios lo que promete lo hace. Entonces el problema no está en el Dios que promete, sino en el objeto de la promesa que somos nosotros. Haremos prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. Nuevamente versículo 9, por tercera vez, mis hermanos, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Yo creo que Dios hasta el hartazgo se cansó de decirle, Josué, esfuérzate, sé valiente. Porque esto que te estoy delegando, esto que te estoy encargando, no cualquiera. Y cualquiera podría decir ahora, sí, ya ven, no cualquiera. Hermanos, tenemos al Espíritu Santo, tenemos la palabra del Señor, tenemos el consejo de la palabra de Dios. Atendámoslo, hermanos. No solamente se trata de que venga la carga y que nos salgamos hoy cargados aquí con esta carga sobre nuestros hombros y digamos, es que no puedo, ¿cómo lo voy a hacer? Es encontrar la solución en Él, en Cristo, en Dios, en su palabra. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. 2 veces le ha dicho, estaré contigo. A donde vayas, yo te acompañaré. ¿Qué esperas, hermano? ¿Qué esperas, hermana? Ve la promesa de Dios que hay sobre aquellos que guardan la palabra de Dios, que meditan en la palabra de Dios, que hablan la palabra de Dios y que ponen por obra la palabra de Dios. Jesús lo prometió. El que guarde mi palabra y la ponga por obra, mi Padre le amará. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. Porque Dios se complace en morar, en vivir en aquellos individuos que le buscan agradar, que le quieren glorificar, que honran su palabra, que respetan al Espíritu de Dios que le ha hecho morar en nosotros. No contristéis al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No lo hagas. Obedece al Señor. Sométete a la instrucción de la palabra. Entonces Josué, hermanos, imagínense cómo se encontraba Josué en este momento. Fortalecido en fe. ¡Hey! Dios está conmigo. Dios va a estar conmigo en todo lo que yo haga. Hermanos, esa promesa la tenemos. Y en ese instante entonces voltea hacia todo el ejército, el campamento, y les dijo a los oficiales, pasen por el medio del campamento y manden al pueblo diciendo, preparen comida, porque dentro de 3 días pasaréis al Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Esto me encanta, la instrucción precisa y clara que da. Prepárense, preparen alimento, porque en 3 días el Señor obrará a favor nuestro para conquistar a nuestros enemigos. Es una preparación. El hecho de que faltaran 3 días no significa que tú y yo no nos tengamos que preparar. El hecho de que saliendo de este culto signifique que faltan 7 días más para el siguiente, no significa que no te tengas que preparar. El Señor quiere un pueblo preparado para toda buena obra, que se limpie de toda contaminación de pecado, de la carne y del espíritu, para que podamos ser siervos útiles en sus manos. No venimos aquí a ser perfectos, venimos aquí a ser encaminados a la perfección en Cristo Jesús. También habló Josué a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés, cosa que expliqué al principio diciendo, acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo. ¿Nos damos cuenta de lo que está haciendo Josué? Está yendo ahora con el ejército, con el pueblo. En otras palabras, los papás ahora van con los hijos y les dicen, recuerden la palabra de Dios. Recuerden la palabra de Dios. Recuerda, hijo, la palabra. Recuerda, hija, la palabra. Recuerden que has sido instruido. Y pienso de momento en un Pablo escribiendo a Timoteo, diciéndole, acuérdate de quién has aprendido y te persuadiste, recordando la fe que habitó, por supuesto, en tu abuela Loida y en tu madre Eunice.
ejemplo de familias piadosas que testifican generación tras generación. Qué glorioso recuerdo el pensar, mi abuelo me hablaba de la palabra de Dios y era un verdadero creyente, mi padre lo mismo, y ahora yo sirvo al Señor e instruiré a mis siguientes generaciones en Cristo. Eso es, hermanos, buscar linaje para la gloria de Dios, no para la gloria del mundo. Es que mi hijo y mi hija son jóvenes y el mundo los atrae. ¿Y cómo esperas que estén en Cristo si tú no haces nada al respecto? Pregunto yo, hermanos. Hay que ir por ellos. Hay que ir por los jóvenes. Ellos necesitan salvación. Y tampoco tienen garantizada la vida eterna en cuanto a por ser hijos de cristianos. Necesitan conocer de Cristo. Así que acuérdense de la palabra. Acuérdense de la palabra. Verso 14. Vuestras mujeres, vuestros niños, vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán. Mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis. Si bien la salvación es personal, a ver, mis amados hermanos varones, que les encanta decir yo soy la cabeza, yo mando y aquí mis chicharrones truenan, que les encanta que lo que diga se hace, pues aquí está la responsabilidad que tienes. ¿Qué tal? Vuestras mujeres y vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés les dio. Pero ustedes, amados hombres, valientes y fuertes, pasarán armados delante de vuestros hermanos y les ayudarán. Hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos. ¿Cuánto tiempo tenía que estar la lucha? Hasta que el resultado que Dios prometió llegara. Yo ya les prediqué cuando eran jóvenes, ahora que se hagan bolas. No. Hasta que veamos la respuesta de Dios, podrás decir, gloria al Señor. He terminado mi función aquí. No estoy diciendo que dejes de orar por tu familia. Hay que seguir. Pero lo que nos llama esto es a la constancia. A que no seamos tibios. A que no seamos de aquellos que solo un rato. Tus hijos no son tus hijos un rato. Toda la vida serán tus hijos. Tu esposa, escucha, será tu esposa toda la vida. Tu esposo será tu esposo toda la vida. Lo que Dios unió no lo separa el hombre. Estoy hablando a creyentes. ¿Ok? En el mundo pasan cosas terribles. Pero estoy hablando a la iglesia. Y voy a decir el comercial. Nuevamente. La hermanita que está aquí, que es soltera, no es el plan de Dios para ti si estás casado. Guárdate. Respetemos a nuestra pareja. Y respeta al Señor. No vengamos aquí a despertar cosas que no deben existir. Guardémonos. Hermanos que estamos más grandecitos, con mucho respeto saludemos a las señoritas, pero guardemos distancia. Tengamos mucho cuidado porque nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Así que nunca alguien que está casado, su plan va a ser de Dios que se una con alguien más. El plan de Dios es que ya estás ahí y ahí te quedas. ¿Ok? Ahora honren a Dios en su matrimonio y disfruten de lo que Dios les ha dado. Hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da, y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia. Está hablando de estas 3 tribus, 2 tribus y media tribu de Manasés. Vayan, apoyen, ayuden a vuestros hermanos, y cuando vuestros hermanos, el resto de las tribus, ya tengan posesión de su tierra, ustedes ya se regresan. Es lo que está dando a entender aquí. Ok, verso 16. Viene la respuesta. Veamos el esquema de Josué capítulo 1. Primero, Dios le recuerda a Josué: hey, Moisés murió, te voy a levantar a ti. Esfuérzate, estaré contigo. Como estuve con él, te acompañaré. Pero guarda mi palabra.
Que mi palabra sea el centro de tu ministerio, que mi palabra sea el centro de tu obra, de tu caminar. Y entonces cuando Dios le confirma, si haces esto, estaré contigo, entonces inmediatamente Josué manda la instrucción al pueblo advirtiéndoles, en 3 días Dios va a obrar esto, así que estemos preparándonos. ¿Cómo? Con la palabra, que nunca la palabra esté fuera de nuestra mente, corazón y alma. Y entonces después de esto viene una respuesta. Yo quiero que notemos una cosa. Para los padres de familia que dicen, no sé qué hacer ya con mis hijos, aquí está la respuesta. Porque si seguimos los pasos de Dios, Dios cumple el resto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, respondió Josué diciendo, le responden, nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes. ¿Cuántos papás quieren que respondan así sus hijos? Otra vez. ¿Cuántos papás quieren que respondan así sus hijos? Que cuando tú hables digan, sí papás, nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes. Dirían, es el sueño de todo papá. ¿Sí o no? Ya nos dijo Dios qué hacer. ¿Quieres ver ese resultado? Ya Dios te dijo qué hacer. Ya no tienes que salir hoy de este lugar diciendo, ¿cómo se logrará esto? Ya no. Solo te demanda el Señor que te esfuerces y que seas valiente y que obedezcas su palabra para que entonces Él responda y cumpla lo que ha prometido a través de ella. Le responden estas palabras tan hermosas. Yo creo que él en ese momento se estremeció de escuchar al pueblo responder ello. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Todo va muy bien. Pero ahora el pueblo se la revierte, se la regresa a Josué y le dice lo siguiente: solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Oh, gloria a Dios. Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Si vas a instruirlos, tú procura ser el testimonio de lo que pides que ellos sean. Porque los hijos van a decir, haré todo esto que pides, padre y madre, solamente que tú estés sujeto al Señor. ¿Se dan cuenta? Y aplícalo al matrimonio. Si dices, es que yo quisiera que mi esposa obedeciera en todo, sométete a Cristo tú. Si no te sometes a Cristo, tu esposa va a ser rebelde y no te va a respetar. Porque Dios le pide al varón, ama a tu esposa, cuídala, protégela. Y a la mujer le dice, respeta a tu marido. También necesitamos amor, hermanas, ¿ok? Pero, la clave está ahí, en la sujeción o en el sometimiento a las autoridades que Dios ha establecido. Dios no impone sin sabiduría, o Dios no pide o demanda algo para nuestro mal, sino todo lo contrario, para nuestro bien. ¿Quieres ver qué sucedería en un mundo que invierte los roles? Ya sabes lo que esta feria de vanidad y fantasía ofrece. ¿Quieres sexo sin limitaciones? Tenlo. ¿Te embarazaste? Mátalo. Eso es lo que el mundo da cuando se invierten los roles, cuando se deja la palabra de Dios a un lado, cuando no se honra al Señor. Pero quieres que tus generaciones, aunque sean señaladas, criticadas y causa de burla por este mundo negligente, caminen como Dios demanda. Obedece esta palabra. Obedécelo. Yo les puedo confirmar, porque más adelante dice que Dios cumplió las promesas, que lo que Dios le prometió a Josué se hizo, se cumplió. Dios estuvo con él y Josué nunca se apartó del camino del Señor. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciera a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera.
Pero es que hoy como padre yo creo que no puedo ser así. El DIF me los quita. ¿Saben, hermanos? Hemos permitido que este mundo nos conforme. Hemos permitido que a lo que el mundo le llama bueno, nosotros digamos que ahora es bueno. Y que a lo que el mundo le llama malo, ahora para nosotros es malo. Hemos permitido que este mundo nos seduzca. Pero la responsabilidad, por lo menos de los pastores y ancianos, es enseñar a la iglesia a discernir entre el bien y el mal, entre lo santo y lo profano, entre lo que es de Dios y lo que es del mundo. Jesús dijo así, que aquel que rehúsa creer en Él, la ira de su Padre está sobre su cabeza. La Escritura dice así, en el libro de Romanos 6:23, que la paga del pecado es la muerte. Sé que hay dádiva de Dios con la vida eterna en Cristo. Pero lo que quiero que entendamos, hermanos, es que Dios no presenta su palabra para ser discutida. Dios no nos presenta su palabra para que le presentemos argumentos, para ver si podemos modificar algunas cláusulas. Señor, ¿qué opinas si aquí le cambiamos esto? Dios nos presenta su palabra para que, ¿qué nos dijo aquí? Para que se hable, se medite, se guarde y se ponga por obra. Para eso Dios ha dado su palabra. No para que la cuestiones, sino para que la obedezcas. Solo Dios demanda una cosa más hoy, iglesia, de cada uno de nosotros: que te esfuerces y que seas valiente. Oremos. Padre, gracias una vez más por tu bendita palabra. Yo sé, Señor, que tu palabra nos confronta. Tu palabra es fuerte, Señor, pero tu palabra es preciosa, es digna de ser recibida y de ser puesta por obra. Señor, trae un despertar, por favor, a esta congregación. Señor, aquellos que estemos en desobediencia a tu palabra, aquellos que estemos modificándola, cambiándola, restándole, agregándole. Oh Señor, recuérdanos que el que haga eso, las plagas y las maldiciones de tu palabra vendrán sobre estas vidas. No, Señor, enséñanos a honrarte, a ser una iglesia diligente, a ser un pueblo que vive como un remanente digno de la palabra de Dios. Porque tú has exaltado por sobre todas las cosas tu nombre y tu palabra. Y es entonces, Señor, que nosotros como portavoces de esta hermosa palabra queremos no solamente ser oidores, sino también hacedores, no engañándonos a nosotros mismos. De nada sirve esto, Señor. Y enseña, Padre, a los padres de familia, por favor, Señor, te lo suplicamos, a aplicar esta palabra en su hogar, a que no sean tibios, Señor, en la disciplina y corrección e instrucción con sus hijos, a que no piensen que el tiempo mejorará las cosas, a que no piensen que el tiempo se encargará. No, Señor. Tú demandas de los padres que instruyan, que disciplinen, que corrijan, Señor, el camino de sus hijos. Tú demandas a los hijos a obedecer a papá y a mamá como al Señor. Señor, porque también hay hijos rebeldes. También hay hijos que no se someten, a pesar de que sus padres les instruyen. Señor, confróntales, que no pequen a gusto, Señor, que les vengan las consecuencias de sus pecados también a los jóvenes, para que se den cuenta que de Dios nadie se burla. Y por el otro lado, Padre, oramos
por el consuelo que viene de tu Espíritu, en el saber que si obedecemos todo esto, Señor, tú estarás con nosotros y que tus propósitos se cumplirán. A ti toda gloria en esta mañana, en esta tarde ya, por los siglos de los siglos, porque solo tú eres santo, solo tú eres digno, Señor. En el nombre de nuestro dulce, pero también Salvador y Señor Jesucristo, oramos. Amén y amén. A Dios la gloria.